Mamá, mi esposa está saliendo de la maternidad y viniendo para acá. Ella y el bebé van a vivir aquí. Yo ya lo decidí así. Las palabras de Tomás explotaron en mi sala como una bomba. Mi hijo estaba parado frente a mí, rodeado de maletas, cajas y un berco desmontado, dentro de mi propio apartamento, el apartamento que pagué con 30 años de mi vida, anunciándome que me estaba quitando mi hogar. No me preguntó. No me consultó. Solo lo decidió. Y cuando vi esa mirada desafiante en sus ojos, esa seguridad absoluta de que yo no haría nada para detenerlo, algo dentro de mí se quebró. Pero también algo despertó. Algo que ellos nunca imaginaron que yo tenía. Y lo que hice en respuesta hizo que mi hijo, su esposa Regina, su suegra Mónica y el hermano de Regina salieran corriendo de aquí aterrorizados, gritando amenazas que jamás podrían cumplir. Pero para entender cómo llegué a ese momento, como una madre de 65 años llegó a echar a su propio hijo de la casa, necesito contarte todo desde el principio. Porque esta historia no comenzó ese día. Comenzó mucho antes, cuando abrí mi puerta y dejé entrar a la serpiente. Hace 6 semanas, mi vida era diferente. Tranquila. Soy Catalina, tengo 65 años, quedé viuda hace 8, y este apartamento de 3 habitaciones es lo único que tengo en este mundo. Trabajé como una mula para conseguirlo. 30 años en una fábrica textil durante el día, limpiando oficinas durante la noche, sacrificando todo para darle un futuro a mi hijo Tomás y para tener un techo propio sobre mi cabeza. Cada baldosa de este piso la pagué con mis manos agrietadas. Cada pared la levanté con mi sudor. Hace 3 años terminé de pagar la hipoteca, y lloré ese día porque finalmente era mía. Completamente mía. Nadie podría quitármela. O eso creía con toda mi alma. Tomás siempre fue buen hijo. Responsable, trabajador, cariñoso. Después de que su padre murió, se convirtió en mi apoyo. Consiguió trabajo en la empresa de mi cuñado Ricardo, ganaba bien, era independiente. Cuando hace 2 años me dijo que había conocido a una chica, me emocioné. Mamá, se llama Regina, es increíble, te va a encantar, me dijo con esos ojos brillantes de enamorado. Y cuando la conocí, entendí por qué Tomás estaba fascinado. Regina era hermosa. 28 años, cabello largo y oscuro, sonrisa perfecta, siempre bien vestida. Educada, al menos en apariencia. Pero había algo en la forma en que me miraba que me ponía incómoda. Como si estuviera evaluándome. Midiendo mi valor. La primera vez que vino a mi apartamento, se quedó parada en la entrada mirando cada rincón con una intensidad extraña. «¡Qué grande es esto, Catalina!», exclamó caminando por la sala, tocando las cortinas, observando los muebles. 3 habitaciones, 2 baños completos, cocina amplia. Esto es un lujo para una sola persona. Lo dijo sonriendo, pero yo sentí un escalofrío. No era un cumplido. Era una observación. Una evaluación. Sí, es cómodo, respondí tratando de sonar natural. Regina se sentó en mi sofá y cruzó las piernas, mirándome con esos ojos calculadores. Debes sentirte sola aquí, ¿no? Tanto espacio vacío. Podrías rentar una habitación, ganar unos dólares extras. Los alquileres están por las nubes ahora. Tomás se rió nervioso. Regina, mi mamá no necesita rentar nada. Pero ella no dejó de mirarme, esperando mi respuesta. Me gusta mi privacidad, dije firmemente. Algo cruzó por su rostro. Irritación. Molestia. Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Claro, solo era una sugerencia, respondió con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Después de eso, Regina comenzó a visitarme seguido. Demasiado seguido. A veces con Tomás, a veces sola. Siempre encontraba algo que criticar. Estas cortinas están muy deterioradas, Catalina. Este sofá ocupa demasiado espacio, deberías poner algo más moderno. La cocina necesita renovación completa, está muy anticuada. Yo sonreía y asentía, pero por dentro comenzaba a sentir que estaba siendo invadida, que mi espacio, mi santuario, estaba siendo atacado suavemente, silenciosamente. Cuando Tomás y Regina se comprometieron, las cosas empeoraron. Regina empezó a traer a su madre, Mónica, una mujer de 50 años con aires de grandeza insoportables. La primera vez que la conocí,
Me miró de arriba abajo como si yo fuera basura. Así que tú eres la madre de Tomás, dijo sin siquiera darme la mano. Regina me ha contado mucho sobre ti. El tono dejaba claro que nada de lo que había escuchado era bueno. Se sentó en mi sala y comenzó a criticar cada detalle de mi apartamento como si fuera una inspectora. Este cuadro es deprimente, dijo señalando la fotografía de mi esposo fallecido. Deberías quitar esas cosas tristes. La gente necesita energía positiva. Apreté los puños debajo de la mesa. Ese es mi esposo, dije con voz temblorosa. Mónica me miró con indiferencia. Exacto. Esposo muerto. Pasado. Necesitas renovarte, Catalina. Regina sonrió aprobando cada palabra de su madre. Tomás no dijo nada. Solo miró hacia abajo como un niño regañado. Fue la primera vez que sentí verdadero miedo. No de Mónica o Regina, sino de lo que Tomás se estaba convirtiendo a su lado. Un extraño. La boda fue hace 4 meses. Yo aporté $3,000 de mis ahorros. Dinero que tenía guardado para emergencias, para mi vejez, para sentirme segura. Pero Tomás me lo pidió con tanta desesperación que no pude negarme. Mamá, Regina quiere una boda hermosa, y yo no tengo suficiente. Por favor. Regina quería todo de lujo. Vestido color marfil importado que costó $2,000, salón elegante, flores exóticas, banquete para 150 personas. Tomás se veía agobiado, estresado, pero Regina conseguía todo lo que quería. Siempre. En la boda conocí también a David, el hermano menor de Regina. 25 años, desempleado, viviendo del dinero de Mónica. Un muchacho arrogante que se la pasó toda la noche bebiendo y haciendo comentarios desagradables. Tu hijo pescó bien, me dijo con aliento alcohólico. Regina podría haber conseguido a alguien mejor, pero bueno, supongo que lo quiere. Quise abofetearlo, pero me contuve. Después de la boda, Regina cambió completamente. Ya no fingía. Empezó a llegar a mi apartamento sin avisar, con llave que Tomás le había dado sin mi permiso. La encontraba reorganizando mis cosas, moviendo mis muebles, revisando mis armarios. Un día llegué del mercado y Regina estaba en mi cocina, sacando todos mis platos. ¿Qué estás haciendo?, pregunté dejando las bolsas del mercado en el piso. Regina ni siquiera se volteó. Siguió sacando mis platos, mis tazas, todo lo que yo había organizado durante años. Estoy ayudándote, Catalina. Esto estaba hecho un desastre. No sé cómo encuentras las cosas aquí. Su tono era condescendiente, como si le hablara a una niña tonta. Sentí la sangre hervirme. Regina, esa es mi cocina. Yo sé perfectamente dónde está cada cosa. Ella finalmente me miró, con esa sonrisa fría que ya empezaba a conocer demasiado bien. Ay, no seas tan territorial. Solo intento hacer que esto se vea mejor. Además, cuando vengamos a comer, necesito saber dónde están las cosas. Cuando vengamos a comer. Como si mi casa fuera un restaurante al que podían entrar cuando quisieran. Intenté hablar con Tomás esa noche. Hijo, necesito que hables con Regina. No puedes seguir viniendo sin avisar y cambiando mis cosas. Tomás suspiró como si yo fuera un problema agotador. Mamá, Regina solo quiere ayudarte. Dice que la casa está muy descuidada. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Descuidada? Trabajo todos los días limpiando cada rincón de este lugar. Tomás me puso una mano en el hombro con condescendencia. Ya sé, mamá, pero tienes 65 años. Es normal que no puedas mantener todo como antes. Regina tiene buenas intenciones. Buenas intenciones. Esas palabras se volvieron el mantra que Tomás repetía para justificar cada abuso, cada invasión, cada falta de respeto. Las visitas se volvieron más frecuentes y más largas. Regina llegaba con Mónica y se quedaban horas. Se sentaban en mi sala como reinas en su palacio, criticando todo. Este televisor es muy viejo, Catalina. Deberías comprarte uno nuevo. Esa lámpara es horrible, parece de casa de ancianos. El baño necesita remodelación urgente, las baldosas están pasadas de moda. Yo hervía por dentro, pero mantenía la compostura. No quería pelear. No quería ser la suegra amargada, la madre problemática. Pensaba que si era paciente,
Si les daba tiempo, las cosas mejorarían. Qué estúpida fui. David también empezó a aparecer. Al principio venía con Regina y Mónica, pero después comenzó a llegar solo. Hola, Catalina, solo pasaba por aquí, decía entrando sin esperar invitación. Se tiraba en mi sofá, ponía los pies sobre mi mesa de centro, agarraba comida de mi refrigerador sin pedir permiso. ¿No tienes cerveza? Deberías comprar, me decía mientras masticaba mis galletas. Una vez lo encontré dormido en el cuarto de invitados. Cuando lo desperté, me miró molesto. Relájate, solo me quedé dormido viendo televisión. Pero yo no tenía televisión en ese cuarto. Había entrado, se había metido en mi cama, y actuaba como si yo fuera la loca por molestarlo. Intenté nuevamente hablar con Tomás. Tu cuñado está viniendo demasiado seguido. Se comporta como si viviera aquí. Tomás se enojó. Es el hermano de mi esposa, mamá. ¿Qué quieres? Que lo trate mal. Ya bastante difícil es para Regina tener una suegra tan complicada. Me quedé helada. ¿Complicada? Yo soy complicada porque no quiero que un extraño entre a mi casa cuando quiera. Tomás se levantó furioso. ¿Ves? Siempre exagerando todo. Regina tiene razón, eres muy territorial. Esta casa es demasiado grande para ti sola de todos modos. Y se fue dando un portazo. Lloré toda esa noche. Mi hijo, el niño que crié sola después de quedarme viuda, me estaba llamando complicada por defender mi espacio. El niño por el que trabajé hasta destruir mi salud me decía que mi casa era demasiado para mí. Empecé a sentir que estaba perdiendo no solo mi hogar, sino también a mi hijo. Las cosas llegaron a otro nivel cuando Regina anunció su embarazo. Fue hace 3 meses. Tomás llegó radiante a contármelo. Mamá, vas a ser abuela. Regina está embarazada. Debí sentir alegría, pero solo sentí terror. Porque vi en los ojos de Regina, que estaba detrás de Tomás con esa sonrisa victoriosa, que esto era parte de un plan. Estamos muy emocionados, dijo Regina acariciándose el vientre todavía plano. Aunque necesitaremos mucho espacio. Los bebés vienen con tantas cosas. Me miró directamente. Supongo que vas a tener que acostumbrarte a más visitas. Catalina. Una abuela debe estar disponible para ayudar. Desde ese día, la invasión se volvió total. Regina empezó a traer cosas y dejarlas en mi apartamento. Es que en nuestro departamento no tenemos espacio, explicaba dejando cajas en mi cuarto de invitados. Primero fue ropa de maternidad. Luego productos de bebé. Después muebles pequeños. Mi cuarto de invitados se convirtió en su bodega personal. Cuando protesté, Mónica me gritó: «Es tu nieto. ¿Qué clase de abuela no quiere ayudar?» Tomás solo miraba el piso, sin defenderme nunca. Regina empezó a llegar y quedarse días enteros. Estoy muy cansada por el embarazo. Necesito descansar aquí porque tu casa es más fresca que la mía. Se metía en mi cama, en mi habitación, y dormía horas. Yo tenía que caminar en puntillas por mi propia casa para no molestar a la embarazada. Mónica llegaba a prepararle comida especial en mi cocina, usando mis ingredientes, y después me dejaban todos los platos sucios. Catalina, lava esto, ¿sí? Regina necesita descansar y yo tengo que irme. No era una petición. Era una orden. Intenté poner límites. Regina, aprecio que estés embarazada, pero necesito que me avises antes de venir. Esta sigue siendo mi casa. Ella me miró con desprecio. Catalina, estoy gestando a tu nieto. ¿De verdad vas a ser tan egoísta? Tomás, escuchaste a tu madre. Tomás, que estaba ahí, me miró decepcionado. Mamá, ¿en serio? Regina está embarazada y tú preocupándote por tonterías. Tonterías. Mi privacidad, mi espacio, mi paz mental eran tonterías. David empezó a quedarse a dormir. Es que tengo problemas con mi ruma, te explicaba tirándose en el sofá con sus zapatos sucios. Se quedaba 2, 3, 4 días. Comía todo lo que había en mi refrigerador. Dejaba su ropa tirada por toda la sala. Usaba mi baño y lo dejaba asqueroso. Una mañana lo encontré en ropa interior caminando por mi casa como si fuera la suya. ¿Podrías vestirte?, le pedí indignada. Él se rió. Relájate, vieja.
No es para tanto. Le conté todo a mi hermana por teléfono, llorando. Catalina, tienes que poner un alto ya. Esa gente te está pisoteando, me dijo. Pero yo tenía miedo. Miedo de perder a Tomás. Miedo de no conocer a mi nieto. Miedo de quedarme completamente sola. Así que seguí aguantando, creyendo que después del nacimiento todo se calmaría. Qué ingenua fui. Las cosas no se calmaron. Se volvieron una pesadilla. Hace 3 semanas encontré a Regina midiendo mi habitación principal con una cinta métrica. ¿Qué haces?, pregunté parada en la puerta de mi habitación. Regina estaba midiendo las paredes, anotando números en su celular. Se volteó con esa sonrisa que ya me provocaba náuseas. Estoy viendo si cabe una cuna aquí. Esta habitación es perfecta para el bebé, tiene buena luz, es espaciosa. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Regina, esta es mi habitación. Ella dejó de sonreír. Catalina, seamos realistas. Tú no necesitas tanto espacio. Podrías mudarte al cuarto pequeño de atrás. El bebé necesita un ambiente adecuado. No estaba sugiriendo. Estaba informándome de una decisión ya tomada. Esta es mi casa. Mi habitación. Grité con una desesperación que me sorprendió a mí misma. Regina guardó su cinta métrica con movimientos lentos, calculados. Mira, Catalina, no quiero pelear contigo. Pero este bebé es la prioridad ahora. Si realmente amas a tu nieto, harás lo que sea mejor para él. ¿O acaso eres tan egoísta que prefieres tu comodidad sobre la de un bebé indefenso? Cada palabra era un veneno perfectamente dosificado. Me estaba convirtiendo en la villana de mi propia historia. Llamé a Tomás llorando. Tu esposa quiere quitarme mi habitación. Dice que el bebé necesita ese espacio. Tomás, es mi casa. Hubo un silencio largo del otro lado. Demasiado largo. Mamá, ¿en serio vas a hacer esto? Regina solo está pensando en nuestro hijo. Si ella cree que esa habitación es mejor, tal vez deberías considerar. No lo dejé terminar. Colgué. Mi propio hijo me estaba pidiendo que cediera mi habitación, mi espacio más íntimo, el lugar donde dormí con su padre durante años, donde lloré su muerte, donde reconstruí mi vida. Y lo estaba pidiendo como si fuera algo razonable. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, preguntándome cómo había llegado hasta aquí, cómo había permitido que estas personas tomaran control total de mi vida. Escuché un ruido en la sala. Me levanté y encontré a David durmiendo en mi sofá otra vez. Había botellas de cerveza vacías en mi mesa. La televisión encendida a todo volumen. Olía a alcohol y a comida rancia. Apagué la televisión y él ni siquiera se movió. Recogí las botellas con las manos temblando de rabia e impotencia. Al día siguiente, Regina llegó temprano. Demasiado temprano. Eran las 7 de la mañana. Traía a Mónica y a un hombre que no conocía. Él es Christian, un decorador de interiores. Vamos a ver cómo redistribuir los espacios para cuando el bebé llegue. Entró sin saludar siquiera. El tal Christian comenzó a tomar fotografías de cada rincón de mi apartamento, haciendo comentarios con Mónica sobre qué cambiar, qué tirar, qué actualizar. Yo estaba en pijama, despeinada, sintiéndome como una intrusa en mi propia casa. Definitivamente este mueble tiene que irse, dijo Christian señalando el aparador que había pertenecido a mi madre. Es muy anticuado, ocupa mucho espacio. Mónica asintió. Sí, hay que modernizar todo esto. Parece casa de vieja. Lo dijo mirándome directamente. Regina se rió. Yo quería gritar, quería sacarlos a todos, pero me quedé paralizada, congelada por el miedo y la incredulidad. Catalina, ¿podrías hacernos café?, preguntó Regina sentándose en mi sofá como reina en su trono. No era una pregunta, era una orden. Fui a la cocina con lágrimas cayendo por mis mejillas mientras escuchaba cómo planificaban destrozar mi hogar. Hablaban de cambiar los pisos, pintar las paredes de colores más alegres, tirar mis muebles viejos y deprimentes. Hablaban de mi vida como si fuera basura que había que eliminar. Cuando les llevé el café, Christian estaba mostrándole a Regina algo en su tablet. Con estos cambios, el apartamento valdría unos $400,000 en el mercado. Es una buena inversión.
Regina sonrió. Bueno, eventualmente será nuestro de todos modos. Lo dijo con tanta naturalidad, tanta seguridad, que sentí terror puro. Estaban planeando quedarse con mi apartamento. No solo invadirlo, quedárselo. Esa tarde, cuando todos se fueron, revisé mis documentos. Escrituras, testamento, todo. Necesitaba asegurarme de que todo estaba en orden, que legalmente nadie podía quitarme lo que era mío. Pero el miedo me carcomía. ¿Y si encontraban alguna forma? ¿Y si Tomás, como mi único hijo, tenía algún derecho? No sabía nada de leyes, y eso me aterraba. Regina empezó a llegar con más frecuencia, siempre acompañada. Nunca venía sola. Siempre traía a Mónica, o a David, o a ambos. Como si quisiera testigos de mi sumisión. Un día llegó con cajas de ropa de bebé. Voy a guardar esto en tu closet, Catalina. Ya empezaste a vaciar espacio, ¿verdad? Yo no había vaciado nada. Regina, yo no. Ella me interrumpió. Ay, Catalina, no seas difícil. El bebé llega en 6 semanas. Necesitamos organizar todo ya. 6 semanas. Tenía 6 semanas antes de que llegara el bebé y mi vida se convirtiera en un infierno total. Porque sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que una vez que ese bebé naciera, Regina usaría cada llanto, cada necesidad, cada momento como excusa para tomar control absoluto. Y Tomás la apoyaría. Y yo quedaría atrapada, porque ¿cómo iba a negarme a ayudar con mi propio nieto? Una noche, 2 semanas después, Tomás llegó con una noticia. Mamá, necesitamos hablar. Se sentó en el sofá con esa expresión seria que me hizo temblar. Regina y yo hemos estado hablando. Nuestro departamento es muy pequeño para un bebé. Apenas 400 pies cuadrados. No hay espacio para nada. Esperé, sintiendo que venía algo terrible. Estuvimos viendo opciones, pero los alquileres están imposibles. $2,500 al mes por algo decente. No podemos pagarlo. Tragué saliva. ¿Y qué van a hacer? Tomás no me miró a los ojos. Bueno, pensamos que, temporalmente, podríamos quedarnos aquí. Solo hasta que mejore nuestra situación económica. 6 meses, máximo 1 año. Sentí que el mundo se detenía. ¿Quedarse aquí? Los 3. Tomás finalmente me miró. Bueno, sí. Tú tienes 3 habitaciones. Nosotros usaríamos 2, y tú te quedarías con la tuya. Es una solución perfecta. Así además nos ayudas con el bebé. Tomás, yo necesito mi espacio, mi privacidad. Mi voz sonaba débil, derrotada. Él suspiró frustrado. Mamá, somos tu familia. ¿Qué es más importante, tu privacidad o tu nieto? Regina dice que si realmente nos amaras, no dudarías en ayudarnos. Regina dice. Todo lo que Tomás pensaba ahora venía de Regina. Mi hijo había desaparecido, reemplazado por un títere. Déjame pensarlo, dije, aunque ambos sabíamos que no era realmente una elección. Tomás se levantó. No hay mucho que pensar, mamá. Regina sale de cuentas en 4 semanas. Necesitamos decidir ya. Y se fue, dejándome sola con mi terror y mi impotencia. Llamé a mi hermana nuevamente. Catalina, tienes que decir que no. Firmemente. Si los dejas entrar, nunca saldrán. Pero yo no sabía cómo negarme sin perder a mi hijo para siempre. 2 días después, Regina llegó sin avisar. Esta vez traía llave. Escuché la puerta abriéndose mientras estaba en la ducha. Mi corazón se detuvo. Cerré el agua, me envolví en la toalla y salí corriendo. Regina estaba en mi sala, colgando su abrigo como si viviera aquí. ¿Cómo entraste?, pregunté con la voz temblorosa, sosteniendo mi toalla. Ella sacó una llave de su bolso. Tomás me dio una copia. Necesito poder entrar cuando quiera, especialmente ahora que estoy tan embarazada. ¿Y si me pasa algo y no puedo esperarte para que abras? Su lógica era retorcida, pero la decía con tanta seguridad que casi sonaba razonable. Casi. Tomás no tenía derecho a darte una llave sin consultarme. Esta es mi casa. Regina se sentó pesadamente en el sofá, poniendo sus pies sobre mi mesa de centro.
Catalina, ya supéralo. En 4 semanas vamos a vivir aquí de todos modos. ¿Qué diferencia hace una llave? La diferencia era todo. Era la última frontera entre invasión y mi rendición total. Fui a mi habitación a vestirme, y cuando regresé, Regina estaba hablando por teléfono. Sí, mamá, ya estoy adentro. Sí, tiene las 3 habitaciones libres todavía. No, no ha movido nada. Ya sabes cómo son las viejas, aferradas a sus cosas. Hablaba de mí como si yo no estuviera ahí, como si yo fuera un mueble más, un obstáculo que sortear. Terminó la llamada y me miró. Mónica va a venir mañana con una amiga que vende muebles de bebé. Necesitamos ver qué cabe en la habitación principal. Ya ni siquiera fingía. Ya hablaba de mi habitación como si fuera del bebé. Regina, ya te dije que no voy a ceder mi habitación. Ella se rió. Una risa cruel, burlona. Ay, Catalina, ¿todavía crees que tienes voz y voto en esto? ¡Qué tierna! Se levantó con dificultad y caminó hacia la cocina. Abrió mi refrigerador y empezó a sacar cosas. No hay nada saludable aquí. Voy a tener que traer mis propias cosas. Y necesitas comprar un purificador de agua. El agua de la llave no es buena para el bebé. Estaba haciendo una lista de exigencias, de cambios que yo tenía que hacer en mi casa para acomodarlos a ellos. Sentí la rabia bullir, pero también sentí algo más. Miedo. Un miedo profundo de que si me enfrentaba a ella, perdería a Tomás para siempre. Regina se quedó 3 horas ese día. 3 horas midiendo, moviendo, decidiendo. Cuando finalmente se fue, me dejó una lista escrita en una hoja de mi propio cuaderno. Cosas que comprar antes de que lleguemos. Leí la lista con las manos temblando. Pañales, toallitas, biberones, esterilizador, cambiador, lámpara de noche tenue, humidificador, termómetro digital, bañera para bebé, y al final, en mayúsculas, desocupar habitación principal antes del 15. Faltaban 3 semanas para el 15. Esa noche no pude comer. Me senté en mi habitación, mirando cada objeto que había acumulado durante años. La cómoda donde guardaba la ropa de mi esposo fallecido, las fotografías en la pared, mi cama donde había dormido por 15 años. ¿De verdad iba a permitir que me despojaran de todo esto? Pero cada vez que pensaba en negarme, veía la cara de Tomás. Mi único hijo. Mi única familia. Y el terror a la soledad me paralizaba. Al día siguiente, Mónica llegó temprano con una mujer llamada Liliana que vendía muebles infantiles. No tocaron el timbre. Entraron con la llave que Regina tenía. Yo estaba desayunando cuando las escuché. «Buenos días, Catalina», gritó Mónica con esa alegría falsa que usaba para disfrazar su veneno. «Vinimos a tomar medidas. Liliana necesita saber exactamente el espacio disponible». Liliana me saludó apenas y siguió a Mónica directamente a mi habitación. Las seguí. Entraron sin quitarse los zapatos, pisoteando mi alfombra clara con sus botas sucias. Liliana sacó una cinta métrica y empezó a medir mientras Mónica movía mis cosas. «Este tocador puede irse. Aquí va la cómoda del bebé perfectamente», decía Mónica empujando el tocador que había sido de mi madre. «No toques eso», grité. Mónica se volteó con expresión ofendida. «Ay, Catalina, no seas tan dramática. Son solo muebles viejos. El bebé necesita cosas nuevas, funcionales». Liliana mostró fotografías en su tablet. «Esta es la cuna más vendida, cuesta $800. Luego está la cómoda cambiador, $450. El armario organizador, $300. La silla mecedora, $600. Iba sumando mientras yo sentía que me ahogaba. Más de $2,000 en muebles para una habitación que ni siquiera habían pedido permiso para usar. «Obviamente tú vas a ayudar con estos gastos, ¿verdad, Catalina?», dijo Mónica. No era una pregunta. «Eres la abuela. Es tu responsabilidad». «Yo ya ayudé con $3,000 para la boda», dije con voz temblorosa. Mónica resopló. «Eso fue hace meses. Esto es diferente. Esto es tu nieto. ¿O acaso no te importa?». Siempre la misma manipulación. Siempre cuestionando mi amor, mi compromiso, haciendo que cualquier límite que yo intentara poner pareciera egoísmo monstruoso.
Liliana seguía mostrando cosas en su tablet, ajena a la atención, solo interesada en la venta. Con todo el paquete completo, incluyendo decoración y accesorios, estaríamos hablando de unos $4,500. $4,500. Casi todos mis ahorros. El dinero que había guardado para emergencias, para mi vejez, para sentirme segura. Y estas mujeres hablaban de gastarlo como si fuera su derecho. Necesito pensarlo, dije débilmente. Mónica y Liliana intercambiaron miradas. No hay mucho que pensar, Catalina. El bebé llega en 3 semanas. Los muebles tardan 2 semanas en entregarse. O decides hoy, o el bebé llegará sin nada preparado. ¿Quieres eso? Las dejé hablando y salí de mi propia habitación. Me senté en la cocina con las manos en la cara, tratando de no llorar. Escuchaba sus voces discutiendo colores, estilos, accesorios, planificando la transformación completa de mi espacio más íntimo sin que mi opinión importara lo más mínimo. Cuando finalmente se fueron, 2 horas después, Liliana me dejó un presupuesto impreso. Piénselo, señora Catalina. Pero no tarde mucho. Estos muebles se agotan rápido. Esa tarde, Tomás me llamó. Mamá, Mónica me dijo que fuiste muy difícil con el tema de los muebles. Ni siquiera preguntó mi versión. Ya había decidido que yo era el problema. Tomás, están hablando de gastar casi $5,000 de mi dinero sin siquiera preguntarme. Silencio. Luego, con voz cansada, mamá, si no quieres ayudar, solo dilo. Pero no finjas que te importamos cuando claramente tu dinero es más importante que tu nieto. Colgué. Me dejé caer en el sofá y lloré como no lloraba desde que mi esposo murió. Lloré por mi hijo perdido, por mi hogar invadido, por mi dignidad pisoteada. Lloré porque me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Y lloré porque una parte de mí sabía que si no hacía algo drástico pronto, perdería todo. Al día siguiente apareció David con 2 amigos. Entraron riendo, cargando cajas de cerveza. Hola, Catalina. Vamos a ver el partido aquí. Tu tele es más grande. No pidieron permiso. Solo invadieron. Se apropiaron de mi sala, subieron el volumen, gritaron y bebieron durante horas. Cuando les pedí que bajaran el volumen, David me ignoró completamente. Sus amigos me miraban con burla. Yo era invisible en mi propia casa. Cuando finalmente se fueron, a las 2 de la madrugada, dejaron todo hecho un desastre. Botellas por todos lados, comida derramada, mi sofá manchado. Limpié llorando, sintiendo que había tocado fondo. Pero no había tocado fondo todavía. Lo peor estaba por venir. Hace una semana, Regina entró en trabajo de parto. Tomás me llamó frenético. Mamá, Regina está en trabajo de parto. Vamos camino al hospital. Toda mi rabia, todo mi resentimiento se evaporó. Era mi nieto el que estaba naciendo. Voy para allá, dije. En el hospital, todo cambió. Vi la verdadera cara de estas personas. Llegué al hospital corriendo, con el corazón acelerado. A pesar de todo lo que había pasado, era mi nieto el que estaba naciendo. Encontré a Tomás en la sala de espera, pálido, nervioso. ¿Cómo está Regina?, pregunté abrazándolo. Él me devolvió el abrazo rápidamente y se separó. Está en labor. Mónica está con ella adentro. Me quedé helada. Mónica está adentro y yo aquí afuera. Tomás evitó mi mirada. Regina quería que su mamá estuviera presente. Es su primer parto, necesita a su madre. Sus palabras fueron como cuchillos. Yo también era madre. También era familia. Pero había sido excluida del momento más importante. Me senté en una silla de plástico incómoda, mirando la puerta cerrada de la sala de partos, sintiéndome como una extraña. David llegó media hora después con café para él y para Tomás. No me ofreció nada. Ni siquiera me saludó. Se sentó al lado de Tomás y empezaron a hablar como si yo no existiera. Pasaron 4 horas. 4 horas eternas donde escuché a David y Tomás hacer planes sobre cuándo vivamos todos juntos. Hablaban de convertir mi sala en un espacio de juegos, de cambiar la decoración completa, de hacer mejoras que yo tendría que pagar. Hablaban de mi apartamento como si ya fuera de ellos. Yo apretaba las manos en mi regazo, sintiendo como la rabia y la impotencia luchaban dentro de mí.
Finalmente, Mónica salió. Tenía una sonrisa enorme. Es un niño, hermoso y sano. Tomás gritó de alegría y abrazó a Mónica. Yo me levanté con lágrimas en los ojos. Puedo verlos. Mónica me miró con frialdad. Regina está muy cansada. Necesita descansar. Mejor espera un poco. Me quedé parada ahí, humillada, mientras Mónica y Tomás entraban a conocer al bebé y yo, la abuela, me quedaba afuera como un perro sin valor. Esperé otra hora. Cuando finalmente me dejaron entrar, Regina estaba en la cama con el bebé en brazos. Mónica estaba sentada a su lado como guardiana. David tomaba fotografías. Yo me acerqué tímidamente. Regina, felicidades. Puedo verlo. Ella levantó la vista con esos ojos fríos. Puedes mirarlo desde ahí. No me lo ofreció. No me dejó cargarlo. Solo me permitió mirarlo desde lejos, como si fuera una visitante indeseada. El bebé era hermoso. Pequeño, con los ojos cerrados, ajeno a toda esta toxicidad. Se llama Matías, dijo Regina. Nadie me había consultado sobre el nombre. Ni siquiera me habían avisado. Es un nombre precioso, dije con voz quebrada. Regina sonrió con suficiencia. Cuando estemos todos viviendo juntos, podrás ayudar con él. Esa será tu función, Catalina. Ayudar. Porque vas a tener que ganarte el privilegio de ser su abuela. Cada palabra era calculada para herirme, para recordarme mi lugar en esta nueva jerarquía que ella había establecido. Mónica se rió. Claro, Catalina va a ser muy útil. Todas las abuelas quieren ayudar, ¿verdad? Cambiar pañales, lavar ropa, cocinar. Para eso sirven. Me trataban como sirvienta, como un recurso a explotar. No como familia, no como la abuela, como un servicio gratuito que ellos merecían. Salí de esa habitación con el alma destrozada. Volví a mi apartamento vacío y lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, Tomás me llamó. Mamá, Regina sale del hospital pasado mañana. Vamos a ir directamente a tu casa. Necesitamos que tengas todo listo. No era una petición. Era una orden. ¿Todo listo? ¿Qué significa eso? Pregunté aunque ya conocía la respuesta. La habitación para el bebé, los muebles que te pidieron, espacio en los armarios, comida preparada. Regina va a necesitar descanso absoluto. Tú vas a tener que encargarte de todo. Tomás, yo nunca acepté que vinieran a vivir aquí, dije con la poca firmeza que me quedaba. Hubo un silencio pesado. Luego su voz sonó dura, fría. Mamá, Regina y mi hijo salen del hospital en 2 días. No tenemos a dónde más ir. Tú tienes 3 habitaciones vacías. ¿De verdad vas a dejar a tu nieto sin hogar? ¿Eso es lo que eres? Tan egoísta. Cada pregunta era una bofetada. Me estaba manipulando, chantajeando emocionalmente, y lo sabía. Pero también sabía que si decía que no, los perdería para siempre. Déjame hablar con ellos antes de que vengan, intenté negociar. Poner algunas reglas básicas. Tomás me interrumpió. No hay reglas, mamá. Es mi hijo. Mi familia. Nosotros decidimos cómo vivimos. Tú solo tienes que aceptarlo o quedarte sola para siempre. Y colgó. Me dejó ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo que acababa de perder a mi hijo por completo. Esa noche no dormí. Me la pasé caminando por mi apartamento, tocando mis cosas, mis recuerdos, sabiendo que todo estaba a punto de ser destruido. Pensé en llamar a un abogado, en cambiar las cerraduras, en negarme rotundamente. Pero cada vez que me acercaba a esa decisión, veía la carita de Matías y me derrumbaba. Era mi nieto, mi sangre. ¿Cómo iba a dejarlo sin hogar? A la mañana siguiente, David llegó con 2 amigos y una camioneta. Venimos a mover tus cosas del cuarto principal, dijo entrando sin permiso. ¿Qué? No, grité interponiéndome. David me empujó a un lado. No con fuerza brutal, pero sí con la suficiente firmeza como para mostrarme que yo no importaba. Regina me mandó. El bebé necesita ese cuarto. Tú te mudas al cuarto de atrás. Ahora. Sus amigos empezaron a sacar mis cosas. Mi ropa, mis cajones, mis fotografías.
Todo lo aventaban en cajas sin cuidado. Vi cómo sacaban el vestido color champaña que usé en mi boda. Lo tiraron al piso. Vi mis fotografías de matrimonio ser apiladas sin cuidado alguno. Intenté detenerlos, pero eran 3 hombres jóvenes y yo una mujer de 65 años. No podía hacer nada más que ver cómo destrozaban mi santuario. En 2 horas vaciaron mi habitación completamente. Metieron todas mis cosas en el cuarto pequeño de atrás, un espacio de apenas 10 pies cuadrados que había usado como bodega. Mis pertenencias de toda una vida amontonadas en cajas, sin orden, sin respeto. David se fue sin decir adiós, dejándome ahí parada entre el caos. Entré a mi antigua habitación. Estaba vacía, desnuda. Ya no era mía. Me senté en el piso y algo dentro de mí se quebró. Pero también algo despertó. Esa tarde fui al banco. Saqué todos mis ahorros y los puse en una cuenta nueva que solo yo podía tocar. $9,000 que había ahorrado durante años. No iba a permitir que me lo quitaran también. Luego fui con un abogado. Le conté todo. Él escuchó con el ceño fruncido. Señora Catalina, legalmente este es su apartamento. Usted puede echarlos cuando quiera. Pero si permite que establezcan residencia, el proceso se complica. ¿Cuánto tiempo tienen que estar para establecer residencia?, pregunté. 30 días en la mayoría de los casos. Después necesitaría un proceso formal de desalojo que puede tardar meses. Sentí pánico. Entonces, ¿qué hago? El abogado me miró con seriedad. No los deje entrar. O si entran, no permita que pasen 30 días. Tiene que actuar rápido si quiere mantener el control de su propiedad. Salí de esa oficina con una claridad que no había tenido en meses. Tenía 2 días antes de que llegaran. 2 días para decidir si iba a defenderme o a rendirme completamente. Esa noche apenas dormí. Pensé en mi esposo fallecido, en todo lo que habíamos sacrificado por este lugar. Pensé en mi dignidad pisoteada, en mi hijo perdido. Y pensé en que tal vez, solo tal vez, no conocer a mi nieto era mejor que perder mi alma. Al día siguiente sonó el timbre. Abrí y era Tomás. Detrás de él había una camioneta llena de cajas y muebles. «Hola, mamá», dijo Tomás sin sonreír. «Vinimos a traer las cosas. Regina sale mañana temprano del hospital y queremos tener todo instalado». Miré la camioneta llena hasta el tope. Cajas, un berco desmontado, bolsas, maletas, muebles. Era una mudanza completa. «Tomás, necesitamos hablar antes de que...». Él me interrumpió. «No hay nada que hablar, mamá. Ya está decidido». Y empezó a descargar las cosas con David y otros 2 hombres que no conocía. Los vi entrar y salir de mi apartamento como hormigas, llenando mi espacio con sus pertenencias. Llevaron todo directamente a lo que había sido mi habitación. Instalaron la cuna, una cómoda enorme, cajas de pañales, juguetes, ropa. Transformaron mi santuario en un cuarto de bebé en menos de 3 horas. Yo estaba parada en la sala, paralizada, viendo cómo mi vida era borrada sistemáticamente. Mónica llegó después con más cosas. Ni siquiera me saludó. Entró directo a inspeccionar. «Esto se ve bien», dijo aprobando con la cabeza. «Aunque, Catalina, necesitas comprar un purificador de aire. El aire aquí está muy cargado. Y estas cortinas son horribles, dejan entrar demasiada luz. El bebé necesita oscuridad para dormir bien». Sacó su celular y empezó a tomar notas de todo lo que yo tenía que comprar, cambiar, mejorar. Como si yo fuera su empleada. David se instaló en el sofá con una cerveza. «Yo también me voy a quedar unas semanas», anunció. «Regina va a necesitar ayuda y Tomás tiene que trabajar. Así que voy a estar aquí para apoyar». Mi corazón se hundió. No solo iban a ser 3. Iban a ser 4 personas invadiendo mi hogar. «¿Dónde vas a dormir?», pregunté con voz temblorosa. David señaló el cuarto de invitados. «Ahí. Obviamente». «Ese es mi cuarto de invitados», dije débilmente. David se rió. «Bueno, pues ahora soy tu invitado. Relájate, Catalina. No seas tan territorial». Esa palabra otra vez. Territorial. Como si defender mi espacio fuera un defecto de carácter.
como si querer privacidad en mi propia casa fuera egoísmo imperdonable. Tomás no dijo nada. Solo siguió organizando cosas en la habitación que ya no era mía. Esa noche cenamos todos juntos, aunque yo apenas pude probar bocado. Mónica criticó mi comida. Esto está muy salado, Catalina. Cuando Regina esté amamantando, vas a tener que cocinar más saludable. Nada de sal, nada de condimentos fuertes. David comió como si no hubiera mañana, eructando ruidosamente y dejando su plato sucio en la mesa para que yo lo recogiera. Tomás revisaba su celular, ajeno a mi sufrimiento. Me sentí como una fantasma en mi propia mesa. Después de cenar, Mónica me entregó una lista. Esto es lo que necesitas comprar mañana antes de que Regina llegue del hospital. Leí la lista sintiendo náuseas. Pañales por $200, fórmula especial por $150, toallitas sensibles, cremas, medicamentos, un humidificador de $300, ropa de cama especial. El total superaba los $1000. Mónica, yo no tengo todo ese dinero, dije con voz quebrada. Ella me miró con desprecio. Catalina, eres la abuela. Esta es tu responsabilidad. Además, vives sola en un apartamento enorme sin pagar renta. Es lo menos que puedes hacer. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Sin pagar renta? Era mi apartamento. Yo lo pagué durante 30 años. Pero en la mente de esta mujer, yo vivía de gratis y les debía todo. Tomás seguía sin decir nada, validando cada abuso con su silencio. Esa noche, acostada en mi nueva habitación minúscula, escuché a David roncando en el cuarto de invitados y a Tomás hablando por teléfono con Regina en lo que había sido mi habitación. Sí, amor, todo está listo. Mañana vienes directo aquí. Mi mamá ya entendió cómo van a ser las cosas. ¿Ya entendí? Nadie me había explicado nada. Solo me habían impuesto una realidad aplastante. A la mañana siguiente salí temprano a comprar todo lo de la lista. Gasté $1200 de mi tarjeta de crédito. Dinero que no tenía, que tendría que pagar con intereses. Cuando regresé con las bolsas, encontré a David desayunando tranquilamente. Había usado todos los huevos, toda la leche, todo el pan. Ah, deberías comprar más comida, me dijo con la boca llena. Somos más personas ahora. Guardé todo en el cuarto del bebé mientras Mónica supervisaba cada movimiento. Esto va aquí, esto allá, no, así no, hazlo bien, Catalina. Me trataba como sirvienta incompetente. Cada orden era una humillación más. Tomás llegó del trabajo temprano. Regina sale del hospital en 2 horas. Voy por ella. Y se fue, dejándome sola con Mónica y David. Necesitamos establecer reglas, dijo Mónica sentándose en mi sofá como reina en su trono. Regina va a necesitar silencio absoluto. Nada de televisión fuerte, nada de ruidos. Vas a tener que cocinar 3 veces al día, comida especial para lactancia. Vas a lavar toda la ropa del bebé a mano con jabón especial. Y obviamente, vas a ayudar con los cambios de pañal y las tomas nocturnas. Me estaba asignando el rol de empleada doméstica sin sueldo. Mónica, yo también trabajo, dije. Trabajaba medio tiempo limpiando una oficina para complementar mi pensión miserable. Ella me miró sorprendida. Bueno, pues vas a tener que renunciar. Tu nieto es más importante que un trabajito insignificante. Además, ¿para qué necesitas dinero si vives aquí sin gastos? Sin gastos. Yo pagaba luz, agua, gas, internet, impuestos del apartamento. Pero en su mente retorcida, yo vivía como parásito en mi propia casa. 2 horas después escuché la puerta abrirse. Era Tomás con Regina y el bebé. Regina entró caminando lentamente, pálida, con Matías en brazos. Detrás venía Tomás cargando más maletas. Ya llegamos, anunció Regina con esa sonrisa victoriosa. Este es nuestro nuevo hogar. Nuestro hogar. No mi hogar. Nuestro. La invasión había sido completada. Regina fue directo a la habitación principal y se acostó en la cama que David y sus amigos habían instalado ahí. Mi cama había sido tirada a la basura sin consultarme. Ahora había una cama nueva, sábanas nuevas, todo nuevo. Todo de ellos. Mónica entró detrás de Regina, cerrando la puerta. Necesita descansar. No molesten. Yo,
En mi propia casa, recibí la orden de no molestar. David subió el volumen de la televisión. Oye, bájale, le pedí. El bebé necesita dormir. Él me ignoró completamente. Tomás estaba en la cocina preparándose comida sin ofrecerme. Yo era invisible. Un fantasma flotando en lo que alguna vez fue mi santuario. Me senté en una silla del comedor, mirando cómo estos extraños habían tomado control absoluto de cada rincón de mi vida. Esa noche, a las 2 de la madrugada, Matías empezó a llorar. Escuché a Regina gritando: «Catalina, Catalina, ven aquí». Salí corriendo de mi cuarto diminuto, tropezando con las cajas que todavía no había desempacado. Entré a la habitación. Regina estaba en la cama, con el bebé llorando. «Cámbialo. Tiene el pañal sucio y yo estoy exhausta». Me entregó al bebé como si fuera un paquete molesto. Lo cambié con manos temblorosas. Era hermoso mi nieto, pero cargarlo así, en estas circunstancias, se sentía amargo. Cuando terminé, Regina lo agarró sin decir gracias. «Ahora puedes irte». Me echó de lo que había sido mi habitación. Volví a mi cuartito y me senté en la cama, temblando. Esto iba a ser mi vida. Servir sin gratitud, obedecer sin voz, existir sin dignidad. Durante los siguientes 2 días fue un infierno. Regina me llamaba a todas horas. Para cambiar pañales, para calentar biberones, para lavar ropa, para cocinar, para limpiar. Mónica llegaba temprano y se iba tarde, siempre criticando, siempre exigiendo. David comía todo lo que yo compraba y dejaba desastres por todas partes. Tomás trabajaba largas horas, evitando estar en casa, evitando ver lo que su familia le estaba haciendo a su madre. Yo dormía 3 horas por noche. Había bajado 5 kilos. Tenía ojeras profundas. Me dolía todo el cuerpo. Pero nadie preguntaba cómo estaba. Nadie me agradecía. Solo me usaban y me descartaban una y otra vez. La tarde del tercer día, exhausta, me senté en la cocina a tomar un té. Regina salió de la habitación furiosa. «¿Por qué no has lavado la ropa del bebé? Te lo pedí hace 2 horas». «Regina, estaba descansando un momento», dije con voz cansada. Ella explotó. «No tienes derecho a descansar. Yo acabo de tener un bebé y estoy haciendo todo mientras tú te sientas aquí». «¿Haciendo todo?», repetí sintiendo algo romperse dentro de mí. «Regina, yo he dormido 9 horas en 3 días. He cocinado todas las comidas, lavado toda la ropa, cambiado pañales, limpiado cada desastre que tú y tu familia dejan. Y tú dices que estás haciendo todo». Ella me miró con ojos desorbitados, como si yo hubiera cometido un crimen al contradecirla. «¿Cómo te atreves? Yo acabo de dar a luz. Todo lo que haces es tu obligación como abuela». Mónica entró en ese momento. «¿Qué pasa aquí?». Regina señaló hacia mí como acusándome. «Tu suegra se está negando a ayudar. Dice que está cansada». Mónica me miró con desprecio absoluto. «Catalina, qué vergüenza. Una abuela de verdad estaría feliz de ayudar. Pero tú solo piensas en ti misma. Siempre has sido así, egoísta y territorial». David salió de su habitación. «¿Qué es todo este escándalo?». «Estaba durmiendo». «Tu hermana acaba de dar a luz y esta mujer se niega a ayudarla», dijo Mónica con dramatismo exagerado. David me miró con burla. «Guau, Catalina, qué bajo puedes caer. 3 contra 1. Todos atacándome en mi propia casa por atreverme a decir que estaba cansada. Sentí las lágrimas amenazando con salir, pero me negué a llorar frente a ellos. Yo no me he negado a nada. Solo dije que necesitaba descansar un momento». Regina cruzó los brazos. «Pues no puedes. El bebé es la prioridad. Tu descanso no importa». Sus palabras flotaron en el aire como veneno. «Mi descanso no importa. Mi salud no importa. Yo no importo. Solo existo para servir. Para ser usada. Para ser destruida por sus demandas infinitas». Tomás llegó en ese momento del trabajo. «¿Qué pasa?». Regina corrió hacia él dramáticamente. «Tu madre se está negando a ayudarme. Me está dejando sola con todo». Tomás me miró con esa decepción que ya conocía demasiado bien. «Mamá, ¿en serio?
Regina acaba de salir del hospital. No puede ser más comprensiva. Algo dentro de mí estalló. ¿Comprensiva? Tomás, mírame. Estoy agotada. No he dormido, no he descansado, he hecho todo lo que me han pedido y más. Y así me tratan. Mi voz se quebró, pero continué. Esta es mi casa. Yo los dejé entrar por amor, por familia, y ustedes me tratan peor que a una empleada. Tomás se acercó con expresión dura. Mamá, si no quieres que estemos aquí, solo dilo. Nos iremos y nunca volverás a ver a tu nieto. La amenaza flotó entre nosotros como una bomba. Regina sonrió detrás de él. Sabía exactamente lo que estaba haciendo Tomás. Chantaje emocional puro. O me sometía completamente o perdía a mi familia para siempre. Mónica agregó con veneno. Sí, Catalina. Si somos tanta molestia para ti, solo dilo. Nos llevaremos al bebé y nunca más tendrás que preocuparte por ser abuela. David se rió. Apuesto a que en una semana nos está rogando que volvamos. Las viejas solas siempre se arrepienten. Sus palabras me atravesaron. Me veían como un recurso a explotar, no como un ser humano con necesidades y límites. Miré a Tomás, buscando algún rastro del hijo que crié, del niño bondadoso que había sido. Pero ese niño había muerto. Frente a mí había un extraño controlado por su esposa manipuladora. No me están dejando opción, dije con voz temblorosa. Tomás suspiró. Siempre eres la víctima, ¿verdad, mamá? Nunca puedes simplemente hacer algo por amor sin quejarte. Sus palabras fueron la gota que derramó el vaso. Pero no exploté. No grité. Algo frío y calculador tomó control de mí. Tienen razón, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Estoy siendo egoísta. Déjenme descansar esta noche y mañana todo será diferente. Lo prometo. Regina pareció satisfecha. Así me gusta. Necesitamos que entiendas tu lugar aquí, Catalina. Mi lugar. En mi propia casa. Asentí sumisamente y me fui a mi cuartito diminuto. Los escuché celebrando su victoria en la sala. Risas, bromas, hablando de cómo finalmente me habían puesto en mi lugar. Esperé hasta que todos estuvieran dormidos. Eran las 11 de la noche. Saqué mi celular y llamé al abogado que había visitado días antes. Señor Martínez, soy Catalina. Necesito su ayuda urgentemente, susurré. Él escuchó mientras le contaba todo lo que había pasado en los últimos 3 días. Señora Catalina, legalmente ellos aún no han establecido residencia. Han estado solo 3 días. Usted tiene todo el derecho de echarlos mañana mismo si así lo decide. Mi corazón latió con fuerza. ¿Y si se niegan a irse? El abogado fue claro. Llame a la policía. Yo le prepararé documentación esta misma noche, probando que es su propiedad. Documentos de escritura, recibos de servicios, todo a su nombre. Los tendrá mañana a primera hora. Colgué y me quedé sentada en la oscuridad. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a esperanza. Revisé mi cuenta bancaria. Los $9,000 seguían ahí, seguros en la cuenta que solo yo controlaba. Busqué en internet cerrajerías que trabajaran de emergencia. Encontré una que operaba 24 horas. Mandé un mensaje preguntando cuánto costaría cambiar todas las cerraduras de un apartamento. $350, servicio inmediato, respondieron. Reservé el servicio para el día siguiente a las 2 de la tarde. No dormí esa noche. Me la pasé planeando cada detalle. A las 6 de la mañana escuché a Matías llorar. Regina gritó, «Catalina, el bebé». No me moví. Gritó más fuerte, «Catalina, ven aquí ahora». Seguí sin moverme. Después de 10 minutos, escuché a Regina levantarse maldiciendo y atender ella misma al bebé. Salí de mi cuarto a las 7. Tomás estaba preparándose para ir al trabajo. Me miró sorprendido. Pensé que estarías ayudando con Matías. Estaba descansando, como dijiste que debía hacer, respondí con calma. Él frunció el ceño confundido por mi tono, pero no dijo nada. Se fue al trabajo dejándome con Regina, Mónica que acababa de llegar, David y el bebé. Regina salió de la habitación con ojeras. ¿Por qué no viniste cuando te llamé? Su tono era amenazante. Necesitaba descansar.
Tú misma dijiste ayer que hoy todo sería diferente. Y lo será. Mónica me miró con desconfianza. ¿Qué significa eso? Sonreí con dulzura falsa. Significa que entendí cuál es mi lugar. Ahora, ¿quieren desayuno? Preparé un desayuno abundante. Huevos, pan tostado, fruta, café. Lo serví todo con una sonrisa. Regina y Mónica intercambiaron miradas satisfechas. Pensaban que me habían quebrado completamente. David comió sin decir gracias, como siempre. Yo limpié la cocina tranquilamente, esperando. A las 10 de la mañana, el abogado llegó. Toqué el timbre desde adentro para que Regina abriera. Buenos días. Busco a la señora Catalina, dijo el señor Martínez. Regina lo miró confundida. ¿Para qué? Salí de la cocina. Es mi abogado. Pasa, por favor. La cara de Regina palideció. Mónica se levantó alarmada. ¿Tu abogado? ¿Para qué necesitas un abogado? El señor Martínez entró con su maletín. Era un hombre de unos 50 años, serio, profesional. Señora Catalina, aquí están todos los documentos que me pidió. Sacó carpetas con escrituras, recibos de luz y agua, el último estado de cuenta mostrando que el apartamento estaba completamente pagado y a mi nombre. Todo perfectamente organizado. Regina intentó acercarse. ¿Qué es todo esto? El abogado la ignoró y me habló directamente. Procedo con los documentos de notificación. Sí, por favor, dije con voz firme. David había salido de su cuarto. ¿Qué está pasando aquí? El señor Martínez sacó 3 sobres. Notificaciones de desalojo. Este apartamento pertenece única y exclusivamente a la señora Catalina Méndez. Ustedes han estado residiendo aquí sin contrato de arrendamiento y sin su consentimiento explícito. Tienen 24 horas para desalojar las instalaciones. El silencio que siguió fue sepulcral. Regina fue la primera en reaccionar. ¿Qué? No puedes hacer esto. Acabamos de llegar. Tengo un bebé recién nacido. Su voz subió varias octavas. Mónica se acercó amenazante. Catalina, ¿te volviste loca? Es tu nieto. Tu propia sangre. David simplemente me miró con odio puro. Yo me mantuve firme, con el abogado a mi lado. Este apartamento es mío. Lo pagué con 30 años de trabajo. Ustedes entraron sin mi verdadero consentimiento, usando manipulación y chantaje emocional. Regina dejó escapar una risa histérica. ¿Sin tu consentimiento? Tomás es tu hijo. Tiene derecho a estar aquí. El abogado intervino con voz profesional y fría. Legalmente, no. Este inmueble está registrado únicamente a nombre de la señora Catalina Méndez. Su hijo adulto no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Son ocupantes ilegales. Mónica señaló al bebé que Regina sostenía. Vas a echar a un bebé de 3 días a la calle. ¿Qué clase de monstruo eres? Sus palabras intentaban herirme, hacerme sentir culpable, pero algo había cambiado en mí. Ustedes decidieron venir aquí sin preguntarme realmente. Me manipularon, me chantajearon, me quitaron mi habitación, me trataron como sirvienta en mi propia casa. Esto no es culpa mía. Es consecuencia de sus acciones. Mi voz era firme, sin temblor. Meses de abuso habían forjado algo duro en mi interior. Regina dio un paso hacia mí con ojos amenazantes. Tomás no va a permitir esto. Cuando se entere te va a odiar para siempre. Tal vez, respondí sintiendo una punzada de dolor. Pero prefiero que me odie siendo dueña de mi vida que tenerlo cerca destruyéndola. David sacó su celular. Voy a llamar a Tomás ahora mismo. Vas a ver lo que te espera, vieja estúpida. Marcó mientras me miraba con satisfacción maliciosa. Esperó. La llamada no entraba. Intentó de nuevo. Nada. Vi la confusión en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó Regina. David revisó su celular. No tengo señal. Qué raro. Yo sabía exactamente qué pasaba. Esa mañana había llamado a la compañía de internet y había cambiado la contraseña del wifi. Sin el wifi, y con mi apartamento siendo un segundo piso con mala señal de datos móviles, sus celulares eran inútiles.
El abogado continuó con tono neutro. Tienen 24 horas. Si no desalojan voluntariamente, procederemos con la presencia policial. Mónica intentó otra táctica. Se acercó con expresión suplicante. Catalina, por favor, piensa en el bebé. ¿De verdad quieres que tu nieto te recuerde como la abuela cruel que los echó? Quiero que cuando crezca sepa que su abuela se respetó a sí misma, que nadie tiene derecho a pisotear tu dignidad, ni siquiera la familia. Mis palabras salieron con una claridad que me sorprendió. Mónica cambió inmediatamente a la furia. Eres una egoísta, una vieja amargada y sola. Por eso tu esposo se murió, para escapar de ti. Sus palabras buscaban destruirme, pero ya no tenían poder. Había escuchado veneno durante meses. Ya estaba inmunizada. El señor Martínez guardó sus documentos. Señora Catalina, necesita algo más de mí ahora. Negué con la cabeza. No por el momento. Gracias. Él se despidió profesionalmente y salió. Regina corrió hacia la puerta intentando cerrarla con llave, pero yo ya había quitado la llave de la cerradura esa mañana. No vamos a irnos. Esta casa tiene 3 habitaciones que están desperdiciadas con una vieja sola. Su máscara de mujer dulce había caído completamente. Ahora solo quedaba la verdadera Regina, manipuladora, egoísta, cruel. Entonces llamaré a la policía, dije sacando mi celular. David intentó arrebatármelo, pero fui más rápida. Marqué el número de emergencias. Regina gritó, no te atrevas. Pero yo ya estaba hablando. Hola, necesito ayuda. Hay personas en mi apartamento que se niegan a salir. Sí, tengo documentos probando que es mi propiedad. Están ocupándolo ilegalmente. Di mi dirección. Gracias, los espero. Colgué y vi el pánico en sus caras. Mónica recuperó la compostura primero. Están bien. Nos iremos. Pero prepárate para las consecuencias, Catalina. Tomás nunca te lo perdonará. Tu nieto crecerá sin conocerte. Morirás sola y abandonada en este apartamento vacío. Intentaba plantar semillas de miedo, de arrepentimiento futuro. Pero yo ya había hecho las paces con esa posibilidad durante la noche sin dormir. Tal vez tengas razón, pero al menos moriré con dignidad. Regina comenzó a llorar. Lágrimas reales esta vez, no de manipulación sino de rabia impotente. No es justo. Nosotros necesitamos este espacio. Tú estás sola aquí desperdiciándolo. David agregó, nuestro apartamento es una caja de zapatos. Apenas $1,200 al mes por 400 pies cuadrados. Ustedes los viejos tienen todas las propiedades y nosotros no podemos conseguir nada. Ahí estaba la verdad. No era sobre familia. Era sobre codicia. Sobre sentirse con derecho a lo que yo había trabajado toda mi vida porque ellos no querían esforzarse. Entonces trabajen más, dije simplemente. Como yo trabajé. 30 años en fábricas y limpiando oficinas. 2 trabajos simultáneos durante 15 años. Ese es el precio que pagué por este lugar. ¿Ustedes qué han sacrificado? El silencio fue mi respuesta. Regina finalmente habló con veneno. Voy a decirle a toda la familia lo que hiciste. Nadie va a volver a hablarte. Te van a odiar. Asentí. Probablemente. Pero tengo algo que mostrará la verdad. Saqué mi celular y abrí la carpeta de grabaciones. Durante los últimos 3 días había estado grabando en audio cada interacción, cada insulto, cada orden abusiva. Tenía horas de evidencia. Tengo prueba de todo. Cada vez que me llamaron egoísta por pedir descanso. Cada vez que me trataron como sirvienta. Cada conversación donde planificaban quedarse con mi apartamento. La cara de Mónica se descompuso. Regina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. David simplemente maldijo entre dientes. Así que adelante, continué. Cuenten su versión. Yo mostraré la mía. Y que la familia decida. Mónica recuperó algo de compostura. De todos modos, Tomás está de nuestro lado. Él nunca te creerá a ti sobre Regina. Tal vez tenía razón, pero al menos habría intentado mostrar la verdad. En ese momento escuchamos sirenas afuera. La policía había llegado.
Regina entró en pánico. No, espera. Nos iremos. No llames a la policía. Pero ya era tarde. Tocaron el timbre. Abrí la puerta. 2 oficiales, un hombre y una mujer, entraron profesionalmente. Señora Catalina Méndez. Asentí. Sí, soy yo. Estas personas están en mi propiedad sin mi consentimiento y se niegan a irse. La oficial mujer miró a Regina con el bebé, a Mónica, a David. ¿Tienen algún contrato de arrendamiento o documento que les permita estar aquí? Regina intentó usar al bebé. Acabo de salir del hospital. Ella es la abuela. Nos está echando a la calle con un recién nacido. El oficial hombre se mantuvo profesional. Tienen documentación legal para estar aquí. Mónica intentó intimidar. Es su hijo. Su familia. ¿Qué clase de policía ayuda a destruir una familia? La oficial sacó su libreta. Señora, la ley no hace excepciones por relaciones familiares. Si no tienen derecho legal a estar aquí, están invadiendo propiedad privada. Revisó los documentos que yo había preparado con el abogado. Escrituras limpias, todo a mi nombre, recibos de servicios. Todo impecable. Tienen 2 opciones, dijo el oficial. Salen voluntariamente ahora, o lo sacamos y quedan con un registro policial que puede afectar futuras rentas o trabajos. La amenaza era clara. David comenzó a empacar sus cosas furiosamente. Mónica ayudó a Regina a juntar las cosas del bebé. Todo el proceso fue tenso, lleno de miradas de odio, de murmullos de maldiciones. Yo me mantuve firme junto a los oficiales, sintiendo finalmente que recuperaba el control de mi vida. Regina metió ropa de bebé en bolsas mientras lloraba. El bebé comenzó a llorar también, sintiendo la tensión. Una parte de mí quiso ceder al escuchar el llanto de mi nieto. Pero recordé las palabras del abogado: si establece residencia, tardará meses en sacarlos. Y la destruirán en el proceso. Esto no era crueldad. Era supervivencia. Tomás llegó en ese momento. Vio la escena y se quedó paralizado. ¿Qué está pasando aquí? Regina corrió hacia él dramáticamente. Tu madre llamó a la policía. Nos está echando. A mí y a tu hijo. Tomás me miró con una mezcla de shock, dolor y rabia que me atravesó el corazón. Mamá, ¿qué hiciste? Su voz temblaba. Di un paso adelante. Recuperé mi casa, Tomás. Y mi dignidad. Él negó con la cabeza incrédulo. Estás echando a tu nieto. A tu propia familia. Ustedes decidieron eso cuando me trataron como sirvienta. Cuando tomaron mi habitación sin permiso. Tomás me miró como si fuera una extraña. No te reconozco. ¿Qué te pasó? Su voz estaba cargada de decepción y rabia. Algo se rompió en mi pecho, pero me mantuve firme. Me pasó que dejé de permitir que me pisotearan. Me pasó que recordé que este apartamento lo pagué yo. Que mi vida me pertenece. Que el amor no significa anularse por completo. Saqué mi celular y le mostré la carpeta de grabaciones. Aquí está todo. Cada insulto. Cada humillación. 3 días de audio donde tu esposa, tu suegra y tu cuñado me trataron como basura. Tomás ni siquiera miró el celular. Regina le arrebató el brazo. No le creas nada. Está mintiendo. Nosotros solo queríamos estar cerca, ser una familia. Pero su voz sonaba desesperada, falsa. Tomás parecía confundido, dividido entre la mujer que amaba y la madre que lo había criado. Mónica intervino con veneno. Tomás, tu madre siempre fue egoísta. Por eso tu padre murió joven, del estrés de vivir con ella. Esa mentira fue demasiado. Mi esposo murió de un infarto trabajando 12 horas al día para mantenernos. Exploté. Murió porque el sistema de salud nos falló. No te atrevas a usar su memoria para manipular a mi hijo. Los oficiales intervinieron. Señoras, señores, necesitamos resolver esto ahora. ¿Van a salir voluntariamente o no? David ya tenía sus maletas en la puerta. Regina seguía llorando, pero comenzó a empacar con movimientos bruscos y rabiosos. Mónica fulminaba con la mirada, pero ayudaba a cargar cosas. Tomás finalmente habló con voz fría. Está bien, mamá. Nos iremos.
Pero esto no termina aquí. No era una promesa. Era una amenaza. Regina se acercó a mí con el bebé en brazos. Míralo bien, Catalina, porque es la última vez que lo verás. Voy a asegurarme de que Matías crezca sin saber quién eres. Le diré que su abuela murió. Para nosotros, estás muerta. Sus palabras buscaban destruirme, dejarme con una herida que nunca sanaría. Pero respiré hondo y respondí: entonces cuando crezca y pregunte por mí, le mostrarás estas grabaciones. Y él decidirá quién mintió y quién se protegió. Regina no tuvo respuesta. Solo me dio la espalda y salió con el bebé. Mónica la siguió lanzándome una última mirada llena de odio. Vas a morir sola, Catalina. Y nadie irá a tu funeral. David simplemente escupió en el piso antes de salir. Los oficiales lo reprendieron, pero él ya estaba afuera. Tomás fue el último. Se quedó parado en el umbral de lo que había sido su hogar de infancia. Gasté 30 años criándote, le dije con lágrimas finalmente cayendo. Trabajé hasta destruir mi salud para darte educación, comida, un futuro. Y en 3 meses tu esposa borró todo eso. Te convertiste en alguien que no reconozco. Él apretó la mandíbula. Yo también dejé de reconocerte. La madre que conocí nunca hubiera hecho esto. Se dio vuelta y bajó las escaleras sin mirar atrás. Los oficiales se quedaron unos minutos más. ¿Está bien, señora?, preguntó la oficial mujer con genuina preocupación. Asentí aunque estaba temblando. Estaré bien. Ella me entregó una tarjeta. Si regresan o la hostigan, llámenos inmediatamente. Y considere poner una orden de restricción. Agradecí y cerré la puerta cuando se fueron. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré mi apartamento. Estaba hecho un desastre. Cajas por todos lados con cosas que habían dejado en la prisa. El cuarto que había sido mío todavía tenía la cuna instalada. Ropa de bebé tirada por el piso. Platos sucios en la cocina. Pero era mi desastre. En mi espacio. Sin nadie gritándome, sin nadie exigiéndome, sin nadie pisoteándome. Me dejé caer en el sofá y lloré. Lloré por mi hijo perdido, por mi nieto que tal vez nunca conocería, por la familia que había soñado y que nunca existió realmente. Pero entre las lágrimas también sentí algo más. Alivio. Liberación. Por primera vez en meses podía respirar sin sentir un peso aplastante en el pecho. Esa tarde llamó mi hermana. Le conté todo. Ella lloró conmigo por teléfono. Hiciste lo correcto, Catalina. Fue difícil, pero correcto. Sus palabras me dieron un poco de paz. A la mañana siguiente llegó el cerrajero como había programado. Cambió todas las cerraduras. $350 que pagué con una sonrisa. Cada cerradura nueva era un símbolo de mi libertad recuperada. Pasé los siguientes 3 días limpiando. Saqué todo lo que habían dejado y lo empaqueté cuidadosamente. Nada de valor, pero lo guardé de todos modos. Si algún día querían recuperarlo, podían pedirlo civilizadamente. Desarmé la cuna y la guardé en el sótano del edificio. Devolví mi habitación a como estaba. Coloqué mis muebles, mis fotografías, mi ropa. Reclamé mi espacio sagrado. Cada objeto que regresaba a su lugar era una pieza de mí misma que recuperaba. Tomás intentó llamarme durante esos días. No respondí. Me mandó mensajes. Mamá, necesitamos hablar. Esto es una locura. Regina está devastada. No respondí ninguno. Necesitaba silencio. Necesitaba sanar. Una semana después, mi cuñado Ricardo me llamó. Catalina, Tomás me contó lo que pasó. Necesito escuchar tu versión. Le mandé las grabaciones. 3 horas de audio donde quedaba clara la verdad. Él las escuchó y me llamó de vuelta. Dios mío, Catalina. No tenía idea. Tomás me había contado una historia completamente diferente. ¿Qué te había dicho?, pregunté. Ricardo suspiró. Que te habías vuelto paranoica, que los echaste sin razón, que inventaste todo. Pero estas grabaciones. Hizo una pausa. Esto es abuso, Catalina. Lo que te hicieron es abuso. Escucharlo validar mi experiencia hizo que algo se aflojara en mi pecho. No estaba loca.
No había exagerado. Había sido víctima y había tenido el coraje de defenderme. ¿Le contarás a Tomás?, pregunté. Sí, respondió. Y voy a tener una conversación muy seria con él sobre su trabajo también. Al parecer Regina había estado presionando a Tomás para que le pidiera un aumento a Ricardo. Quería más dinero para poder rentar un lugar más grande. Pero Tomás no había estado rindiendo bien en el trabajo, llegaba tarde, distraído. Ricardo había estado considerando despedirlo. Pero le voy a dar una oportunidad más. Es mi sobrino. Pero necesita despertar y ver quién es realmente su esposa. Agradecí su apoyo y colgué sintiéndome un poco menos sola. 2 semanas después recibí una carta certificada. Era de un abogado representando a Regina y Tomás. Demandaban derechos de visitación para mí con mi nieto, argumentando que yo era mentalmente inestable y necesitaba supervisión para estar cerca del bebé. La carta también amenazaba con una demanda por estrés emocional causado por la expulsión ilegal. Llamé inmediatamente al señor Martínez. Él leyó la carta y se rió. Esto no tiene ningún fundamento legal. Los abuelos no tienen derechos automáticos de visitación. Y la expulsión fue completamente legal. Están intentando intimidarte. ¿Qué hago?, pregunté. Nada, respondió. Ignórala. Si realmente presentan una demanda, que lo dudo porque no tienen caso, yo te represento. Pero esto es solo una táctica de miedo. Guardé la carta como evidencia más del acoso. 1 mes pasó. Después 2. Mi vida comenzó a normalizarse. Volví a mi rutina. Mi trabajo de limpieza, mis caminatas matutinas, mis programas de televisión sin que nadie me gritara por el volumen. Comencé a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Conocí a otras mujeres de mi edad con historias similares. No estaba sola en mi experiencia. Una tarde de sábado, 3 meses después de todo, tocaron mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Tomás. Solo. Sin Regina, sin Mónica, sin David. Dudé. Parte de mí quería abrir, abrazarlo, perdonar todo. Pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse, se mantuvo cautelosa. ¿Qué quieres, Tomás?, pregunté a través de la puerta. Mamá, por favor. Necesito hablar contigo. Solo yo. Sin Regina. Abrí la puerta, pero dejé la cadena de seguridad puesta. Lo vi a través de la rendija. Se veía terrible. Ojeras profundas, barba descuidada, ropa arrugada. ¿Puedo pasar?, preguntó. Dudé, pero finalmente abrí. Entró lentamente, mirando el apartamento como si fuera la primera vez. Se ve bien. Limpio. Tranquilo. Se sentó en el sofá sin que lo invitara. Regina me dejó, soltó de repente. Me quedé callada, procesando. ¿Cuándo?, pregunté finalmente. Hace 2 semanas. Conoció a alguien con más dinero. Un tipo que tiene su propia casa, un buen carro. Me dejó y se llevó a Matías. Vi lágrimas en sus ojos. Dice que no soy suficiente hombre para mantenerla como ella merece. Sentí una mezcla de tristeza por mi hijo y de satisfacción oscura de que finalmente había visto la verdad. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Mamá, tenías razón. Sobre todo. Su voz se quebró. Ricardo me mostró las grabaciones. Escuché cómo te trataron. Cómo te hablé yo. Las lágrimas caían libremente ahora. Perdí a mi esposa, perdí a mi hijo, casi pierdo mi trabajo, y perdí a mi madre. Todo porque fui un idiota ciego. Quería consolarlo, pero también necesitaba protegerme. ¿Por qué viniste, Tomás? Él me miró con ojos suplicantes. Porque no tengo a dónde ir. El apartamento que rentábamos con Regina era de su primo. Me echó. No tengo dinero para depósito de otro lugar. Y te necesito, mamá. Ahí estaba. La razón real. No venía arrepentido por haberme lastimado. Venía porque me necesitaba. No puedes quedarte aquí, Tomás, dije con firmeza que me sorprendió. ¿Qué?, preguntó incrédulo. Soy tu hijo. Asentí. Sí. Y yo soy tu madre. Una madre que respetas o no tienes. No voy a volver a ser tu recurso de emergencia.
No voy a abrir mi puerta para que me vuelvan a pisotear. Pero Regina se fue. Ya no está ella, protestó. Exacto, respondí. Solo volviste cuando te convino. No porque realmente valoraras nuestra relación. Tomás se levantó frustrado. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Dormir en la calle? Respiré hondo. Ricardo dijo que te daría otra oportunidad en el trabajo. Trabaja duro. Ahorra. Renta un cuarto. Reconstruye tu vida. Pero no sobre mis espaldas. No puedo creer que seas tan cruel, dijo con amargura. No es crueldad, Tomás. Es amor propio. Algo que debí enseñarte mejor. Me acerqué y puse mi mano en su hombro. Cuando estés listo para una relación real, de respeto mutuo, mi puerta estará abierta. Pero no como refugio de emergencia. Como familia verdadera. Él apartó mi mano. Algún día vas a arrepentirte de esto. Tal vez. Pero ese día no era hoy. Tomás salió dando un portazo. Lo vi desde mi ventana caminar por la calle con los hombros caídos. Sentí dolor, pero también paz. Había puesto un límite. Había elegido mi dignidad sobre la comodidad de fingir que todo estaba bien. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Soñé con mi esposo. En el sueño me sonreía y decía, estoy orgulloso de ti. 3 meses más pasaron. Tomás no volvió a contactarme. Supe por Ricardo que estaba viviendo con un compañero de trabajo, pagando renta, trabajando mejor. Regina había regresado brevemente pidiendo dinero, pero Tomás finalmente le había dicho que no. Pequeños pasos. Una tarde recibí un mensaje de texto. Mamá, empecé terapia. Mi terapeuta dice que necesito trabajar en mí antes de poder reparar otras relaciones. Solo quería que supieras que estoy intentando ser mejor. Respondí, me alegra, hijo. Cuando estés listo, aquí estaré. No era reconciliación. No todavía. Pero era un comienzo. Miré mi apartamento, mi espacio recuperado, mi vida reconstruida. Tenía 65 años. Había perdido a mi hijo temporalmente. Tal vez nunca conocería a mi nieto. Pero había ganado algo más valioso. Mi dignidad. Mi voz. Mi derecho a decir no. No sabía qué traería el futuro. Tal vez Tomás realmente cambiaría. Tal vez nunca tendría una relación con mi nieto. Tal vez moriría sola como Mónica había predicho. Pero moriría siendo yo misma, en mi espacio, con mi paz. Y eso, después de todo, valía más que cualquier falsa armonía construida sobre mi anulación. Preparé un café, me senté en mi sofá, y miré por la ventana. El sol se estaba poniendo pintando el cielo de naranja y rosa. Mi apartamento estaba en silencio. Un silencio hermoso, elegido, digno. Sonreí. Por primera vez en años, sonreí de verdad. Porque finalmente estaba en casa. Mi casa. Y nadie podría quitármela nunca más.